7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión. Aquí estamos dispuestos a comentarles a todos ustedes pues lo que está de actualidad y sobre todo a ofrecerles opinión para que puedan contrastar y formar la suya propia en libertad, como nos gusta a todos. Hoy nos vamos a ocupar de un montón de cosas. Empezamos por Perú. En Perú hay de todo, está pasando de todo. Los partidarios de Castillo, la gente del foro de Puebla está incendiando edificios como ese. Cuando llegan los bomberos les agreden e impiden que los apaguen. Han asaltado 3 aeropuertos del país. En fin, muchas dificultades para la presidenta Boluarte, que a pesar de todo ha demostrado una más que destacable firmeza y dice que no va a dejar la presidencia y que por mucho que protesten y líen la que están liando, no van a salirse con la suya. El conflicto en Perú parece que no tiene fin. Así ardía ayer la Plaza de San Martín, declarada Patrimonio de la Humanidad y considerada uno de los lugares más representativos de Lima. La intensidad del conflicto aumenta conforme pasan las horas y muestra el descontento de parte del país que no quiere estar bajo el mandato de Dina Boluarte. Los manifestantes se pelean entre ellos, incluso se enfrentan a las fuerzas de seguridad compuestas por más de 11.000 agentes. Y mientras esto ocurre en la capital, en otras zonas al sur del país, como Arequipa y Cuzco, se realizan también marchas muy violentas. Incluso se han tenido que cerrar sus aeropuertos ante el intento de los radicales para entrar y paralizar sus operaciones. La presidenta acusa a los manifestantes de querer causar caos y desorden y advierte que no tiene intención de dimitir. Están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Una crisis que se desencadenó en el país el pasado 7 de diciembre tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Pero eso solo fue la punta del iceberg. Los manifestantes aseguran que llevan décadas padeciendo el olvido de su Estado. Un caos y descontrol que ha obligado a ampliar el estado de emergencia cuando las protestas ya superan los 55 muertos. Román Cendoya, que como ya le conocen todos, es analista político, tecnólogo y probablemente el español de nuestros tiempos que más veces ha ido al Perú. ¿No es cierto, Román? Buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, sí, habrá uno más que también haya ido como yo, pero efectivamente en los últimos 25 años mi presencia en Perú ha sido casi permanente. Bueno, ¿qué impresión tienes de lo que estábamos contando ahora de esta presidenta Boluarte que parece firme en lo suyo, pero que los otros tampoco dejan de presionarla y cada vez va increciendo el tono? Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que el 7 de diciembre Pedro Castillo dio un golpe de Estado en un despacho y ahora quieren dar los golpes de Estado en la calle, ¿no? Ayer la movilización, que todos estábamos muy preocupados con lo que podía ser porque recordábamos las marchas de los 4 suyos que se celebraron durante la transición en el año 2000, no tuvo nada que ver y cualquier parecido fue pura casualidad. Ayer había en Lima, una ciudad de 10 millones de habitantes, más policías que manifestantes. Había 11.000 policías, como se ha dicho en el vídeo, pero los manifestantes que vinieron de fuera no eran manifestantes, eran terroristas. Una guerrilla urbana organizada, pagada, motivada y entrenada por Sendero Luminoso. Por eso queman edificios, por eso tienen esa violencia, pero un dato objetivo es que cuando se hacen unas marchas en las que de verdad hay cientos de miles de personas o, como decían ellos, que iban a llevar 1 millón, siempre hay una toma de helicóptero y una toma de dron que demuestra el volumen de gente que se manifiesta. Solo tenemos primeros planos de una violencia absoluta. Es que lo que pasó ayer, ¿no? Yo he hablado con Lima ayer durante la madrugada de España, he hablado esta noche varias veces y realmente, pues sí, han sido unos elementos muy violentos, un incendio muy buscado el edificio, un edificio señorial, noble, estupendamente, de los pocos que todavía quedan en el centro con esta recuperado o reformado y que gracias a la buena reforma y habilitación de los edificios de alrededor, con ese bloqueo a los bomberos que hubo, que había unos depósitos y unas bombas muy grandes para, por si acaso se producía un incendio, se pudo salvar el que ese incendio no encendiera manzanas y cuadras enteras, que es lo que estaban buscando estos terroristas urbanos, ¿no? Cuando en un Estado democrático tú atentas contra la policía, al final estás atentando contra la ciudadanía. Es verdad que era pueblo el que se manifestaba ayer, eran grupúsculos de 200, 300 muy bien repartidos,
muy bien situados, perfectamente armados, perfectamente entrenados, frente a una policía que es el depositario legal de la violencia y del mantenimiento del régimen democrático y constitucional. Entonces, ayer era una vez más una escenificación de cómo los golpistas de la izquierda radical, narco y corrupta, esa que apoya el Foro Davos, esa que apoya el Grupo de Sao Paulo, esa que apoya a Podemos, esa que apoya la corresponsal del ABC, Paula Ugaz, esa que apoya el diario El País, al que incluso el embajador de Perú en España el otro día le dirigió una carta abierta a la directora del periódico diciendo que dejaran de manipular y de malinformar de esta manera, pues son el grupúsculo de golpistas que están apoyando a un golpista que está detenido por violar una constitución. Es decir, Pedro Castillo no ha hecho nada distinto de lo que hizo Fujimori. Si Fujimori es un reconocido dictador del Perú, este señor es un reconocido intento de dictador del Perú. A eventos y acontecimientos iguales, descalificación o adjetivos equivalentes. ¿Qué actitud están tomando los vecinos del Perú? Por ejemplo, Bolivia. Vamos a ver, Bolivia, en el fondo, en el fondo y en la realidad estamos teniendo una guerra con Bolivia encubierta y no declarada. Bolivia está animando, porque es un estado narco absolutamente, en el que, bueno, hoy ha habido un hecho objetivo interesante, ¿no? Que es que la Fiscalía de Bolivia ha pedido prisión y cárcel para Evo Morales por terrorismo. Pues él es el que está alimentando la creación de la gran nación aymara con una cosa que pasó allá por 1800, que se llamó Perú del Norte, Perú del Sur, en una división civil que hubo en un momento del territorio peruano. Ellos están buscando eso porque así Bolivia, con el sur del Perú, tendría la salida al mar que tanto ansía, y sobre todo porque se convertiría en el principal fabricante de hoja de coca del mundo y probablemente el segundo de amapola, ¿no? Porque con los líos que hay en Pakistán y en la zona de Afganistán, hay problemas de suministro de amapola que lamentablemente con este presidente peruano pues son cultivos que Sendero Luminoso, que no tiene que ver con el que conocimos de Abimael Guzmán, mantiene la marca, es una organización narco absolutamente como las que había en Colombia, narcoterrorismo, pues quieren hacer esta escisión para tener un espacio impune en el que se pueda desarrollar la droga, ¿no? Entonces, Bolivia está movilizando, metiendo gente, metiendo armas, metiendo explosivos en Perú. Son más de 200 las furgonetas ya que han sido detenidas y embargadas por parte de las autoridades peruanas. Lo que pasa es que obviamente no declaran una guerra formal contra el Perú, pero la están alimentando como una guerra civil interna. Pues Román Cendoya, te agradezco mucho tu presencia. Hay una cosa que me gustaría además significar, Xavier, es que, vamos a ver, los que se están movilizando contra el gobierno de Dina Boluarte le votaron a Dina Boluarte porque ella iba en la papeleta de Castillo, ¿no? Y segundo, los que se sienten frustrados y abandonados son los que votaron por Castillo. Y lo que están gestionando es muy mal la frustración de su voto estúpido a favor de un narco ladrón, corrupto, probado, documentalmente probado. Su representante de la izquierda es este sinvergüenza. Ellos votaron eso y eligieron eso. El resto de los peruanos no tienen la culpa de que se equivocaran tanto y que tengan unos líderes que son todos del sur, que todos están, si no están juzgados como Vladimir Cerrón por precisamente corrupción, son lo que ellos votaron. Entonces, si ellos se equivocaron y querían un gobierno de izquierdas y escogieron un impresentable, que apechuguen con su responsabilidad. El resto de los peruanos que están tranquilos en su casa, que también son pueblo, que están atemorizados por estas hordas salvajes de violentos terroristas urbanos, son muchos más. Han respetado, han dejado 2 años gobernar a este sinvergüenza y aquí no ha habido un golpe de extrema derecha. Es una izquierda fallida, narca, que es una organización internacional absolutamente delictiva, apoyada por presidentes que respaldan este tipo de delincuencia, como el de Colón, como el de Colombia, como el de México, como los de Argentina, como el de Chile, como el de Bolivia, que son los que están amparando una organización política delictiva internacional. Ya está bien, y aquí en España los que les apoyan, que apechuguen con saber que son los cómplices de este delincuente y de todos los que están detrás. Román Cendoya, te deseo un buen fin de semana y te agradezco mucho tu participación en el programa, como te decía antes. Un abrazo fuerte. Gracias, Javier. Bueno, y de la droga en el Perú, que tiene mucho que ver con lo que está pasando y con las ambiciones de los que la manejan, vamos a la droga en España. Yo estoy empecinado en haceros ver que este es uno de los principales problemas que tiene la sociedad española, que es un problema que quiere destruir la sociedad española también,
y os lo estoy empeñado en demostrároslo. Hoy, imágenes de Madrid, operación del Cuerpo Nacional de Policía y de los municipales de Madrid. Resulta que hay una serie de clubs de fumadores donde pues algunas personas supuestamente legalizado consumen droga, que con esa tapadera lo que hacen es ir a la puerta de colegios y parques infantiles a repartir droga o a venderla o a regalarla para luego captar así pues que la juventud entre en esto de la droga. Esto no ha ocurrido en Tijuana, no, esto ha ocurrido en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid. Y aún más, para vuestro asombro, vamos a saltar de Madrid y de estas imágenes de Ciudad Lineal a Córdoba, Málaga y Cádiz, donde acaba de caer una red de tráfico de hachís con 22 toneladas. 22 toneladas es bastante, ¿no creéis? 22 toneladas de hachís, que las escondían en tomates y las mandaban a Europa en camiones frigoríficos, como si fueran tomates. Eran tomates de hachís. Bueno, 22 toneladas. Y han hecho una serie de detenciones fabulosas, impresionantes. Esto está metido bajo nuestra piel, no tengáis duda. Bien, nos vamos a ir a publicidad, pero antes os tengo que recordar la conveniencia mutua de que os hagáis miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, de que os vengáis con nosotros, que arriméis el hombro y que nos ayudéis con una pequeña suscripción, porque tenemos voluntad de ser el estandarte de vuestras ideas, vuestras creencias y las cosas que compartimos desde hace tiempo. Por cierto, mañana sábado a las 11:30 de la mañana, Alba Vila tiene un equipo desplegado para que no os perdáis nada de la manifestación por España, la democracia y la Constitución en Cibeles, en Madrid. Los que no podáis estar, los que os tengáis que quedar lejos, pues aquí tenéis a esta televisión para llevaros la manifestación y espero un clamoroso éxito. Además de eso, el Club de Amigos tiene prevista una agenda de actividades para todos vosotros. Por ejemplo, pues el día 27 de enero a las 11 de la mañana partirán puntualmente hacia el Museo Naval de Madrid, donde disfrutarán de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española con la independencia americana, de la mano de Asunción Sordo, que es la guía especializada de este museo, que es una verdadera joya, os lo recomiendo. Y también es importante que sepáis que arrancan el 20 de febrero el ciclo de conferencias de José Javier Esparza, el director del Gato, a propósito de la conquista de América, la verdadera historia de la conquista de América, que tiene pues un montón de clases por parte de Esparza. Por ejemplo, ¿por qué Colón sabía o pensaba que iba a encontrar tierra? ¿Qué fue del mestizaje? ¿Cómo se hizo realmente la conquista? Y así podía desgranarles todos los temas que no quiero, como se dice vulgarmente, destripar. Las clases empiezan el 20 de febrero, si ya lo dije, son todos los lunes y se van a prolongar hasta el 29 de mayo. Esto se puede ir a todo el curso o a sesiones sueltas, las que más puedan interesarle. Sepan que, pues, a pesar de que se puede asistir presencialmente o por medios digitales, pues pueden darse la situación de que el curso esté completo. Así es que reserven, si quieren estar en lo presencial, reserven su asistencia porque se va a llenar, como siempre pasa con los cursos de Esparza. Nos vamos a ir a publicidad. No sé si nos da tiempo de hablar del Parlamento Europeo. ¿Nos da tiempo? Sí. Pues entonces vamos a hablar del Parlamento Europeo, donde ha pasado una cosa muy curiosa. Por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo evaluaba la calidad democrática, el respeto a los derechos civiles del Reino de Marruecos. Y estaban furiosos, porque el régimen del rey de Marruecos encarcela periodistas, ejerce pues una censura obvia, es cruel con aquellos a los que persigue y encarcela, y pues, el Parlamento Europeo, el campeón, la señora del asunto de los derechos humanos, votaba ayer esa circunstancia. ¿Y qué sucedió? Pues que salió una condena a Marruecos, como no era posible que sucediera de otra manera en esa casa, al Parlamento de los Europeos.
Ahora bien, lo extraño, lo llamativo, lo que les va a merecer interés conocer es que el Grupo Socialista Español votó en contra. Votó en contra. Yo no sé si están comprados todos o parte. Y como la presidenta del Grupo Socialista Europeo es una española, esta tuvo que votar que sí, porque el resto de los socialistas europeos votaron que sí a condenar a Marruecos. Vale, eso es duro, de llevar duro, duro, duro. ¿Y qué hizo el PP? Que todavía esto es más duro. Irse al baño todos juntos, abstenerse, desaparecer, no mojarse. Esto es lo que pasó. El Partido Socialista está siempre en el foco mediático, y no precisamente por su buen hacer. Sus políticas en territorio nacional son muy cuestionadas, pero también sus decisiones internacionales. El PSOE se queda solo en el rechazo a la resolución de la Eurocámara que apunta a Marruecos en la trama de sobornos. Los eurodiputados del partido dirigido por Pedro Sánchez, 17 concretamente, han votado en contra de una resolución que apunta a Marruecos en su posible participación en sobornos a miembros de la Eurocámara para ganar peso político en las instituciones europeas. El texto fue promovido por varios partidos políticos, incluido el social y demócrata, incluso habiendo imputados del mismo por el caso Qatargate, en el que el país africano también está implicado. El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución contra Marruecos también por vulneración de los derechos humanos y específicamente por la represión contra periodistas, lo que ha tratado de impedir la diplomacia marroquí en medio de las investigaciones. Europa insta a que se respete la libertad de expresión y prensa. Por su parte, el presidente del gobierno ha defendido que se haya votado en contra. Que no hemos compartido en algunos de sus elementos y que, por tanto, pues los eurodiputados españoles socialistas en el Parlamento Europeo, pues evidentemente no han compartido con el resto de parlamentarios, como suele pasar también en otras muchas votaciones. Y respecto a nuestras relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ya como presidente del Gobierno le respondo, desde luego que gozan de una buena salud. Vamos a tener una reunión de alto nivel. A principios del próximo mes hay un encuentro entre España y Marruecos. ¿Habrá influido el voto en contra debido a los intereses detrás de esta cumbre? Sánchez, como ya ha demostrado en otras ocasiones, no se vendería así. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Volver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Bueno, pues en vísperas de esa manifestación, que tengo yo la sensación de que va a ser un éxito, pero bueno, nosotros a lo nuestro, abrir la mesa de análisis político, cuando faltan 10 minutos para las 8, les presento ya a nuestros invitados por no perder más tiempo. Don Eduardo de Rivas, subdirector del debate, muy buenas tardes, encantado de volverte aquí de nuevo a tener en la mesa de trabajo. Muy buenas. Gracias por venir. El placer es mío. Y, bueno, un veterano, don Miguel Ángel Ferrero. Encantado de estar aquí, que Xavier. es analista político, abogado especialista en Derecho Penal. Y con algunas milis hechas en el territorio político socialista en el PSOE, el Partido Socialista. Eso es. Bueno, este ha sido el final de una semana absurda. Parece que este es el cuento del pirómano, que decide cuándo pone el incendio en marcha y cuándo decide apagarlo. Ahora, el pirómano aquí parece que está en Moncloa. Les hablo del famoso protocolo. Finalmente hoy, con una nota, fría nota, a primera hora de la mañana, Moncloa ha cerrado el debate. Bueno, uno podrá decir que podrían haberse dado cuenta antes. No, hay mucha mala uva detrás de todo esto. Lo que ocurre es que han descubierto algo que ya se sabía desde el minuto cero, y es que si esto no estaba aprobado, ¿a qué vienen los requerimientos? Si esto no era una realidad, ¿a qué viene ponerse como se puso el gobierno? Que parecía que estaba en peligro la propia esencia del género femenino, ¿verdad? Y de los abortos y todo eso. Vamos a ver en qué ha quedado la polémica después de el pirómano haberse cansado y haber decidido que apagaba el fuego. El gobierno alardea y considera ya zanjada la disputa en Castilla y León. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, secunda a los de Sánchez, pero advierte a la Junta que estarán vigilantes. Hemos conseguido en estos días frenar
lo que el gobierno de Castilla y León pretendía, que era recortar derechos de las mujeres. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha, seguimos vigilantes. En un comunicado, el Gobierno central de hecho se jacta de que el Ejecutivo Autonómico de Mañueco haya, dice según la carta, acatado formalmente el requerimiento realizado. De hecho, los de Sánchez insisten ahora en que no van a ir al Constitucional porque el Gobierno de Castilla y León ha aceptado la advertencia. Hoy el presidente Mañueco ha evitado saludarse con el socialista. De hecho, ha criticado duramente que el Ejecutivo haya quedado con todo esto retratado y le acusa de generar una polémica artificial. El comunicado del Gobierno renunciando a ir al Tribunal Constitucional es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos. Ha sido todo una burda manipulación y ha querido utilizar electoralmente a las mujeres. Y concluye así el debate ante la insistencia de los periodistas. El vicepresidente no dice eso, dice que sí que hay un protocolo. Mire, sigue insistiendo, Gallardo, que hay un protocolo. Usted me ve a mí la cara. Soy el presidente de la Junta de Castilla y León. Usted escuchó ayer al portavoz, representa la voz del Gobierno de Castilla y León. No hay más que decir, no hay debate. Desde el Partido Popular le reprochan ahora al Ejecutivo que evite explicar que no ha podido acudir al Tribunal Constitucional porque no existía documento físico que acreditase que había tal protocolo y que con este comunicado solo intenta excusarse. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha arropado hoy a Mañueco en Fitur. Mire, dependerá del Gobierno si quiere ser serio. No puede haber conflicto cuando no existe el conflicto. Comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder. Y lo que queda claro por ahora es que el Partido Socialista ha dado inicio a su periodo de precampaña electoral. Miguel Ángel Ferrero, ¿qué te parece esta semana demencial que llevamos con dos requerimientos, con explicaciones, malas explicaciones, un acoso y derribo hacia el pobre y pequeño gobierno de Castilla y León? Pues una sobreactuación inmisericordia, ¿no? Porque este tipo de cosas es faltar a la neutralidad. A mí me parece bien el debate, ¿no? El debate es de fondo. El que haya debate y entre los partidos políticos debe haberlo y además para eso está, ¿no? El debate, el Parlamento, para eso están los distintos partidos políticos. Pero las instituciones, ¿no? La neutralidad de las instituciones es sagrado. Por eso, en fin, realizar un comunicado, realizar un requerimiento, dos requerimientos, cuando no existe caso, pues es faltar a la neutralidad de las instituciones. Porque se debe requerir a las comunidades autónomas cuando hacen algo mal, y lo echamos de menos muchas veces, ¿no? Esta falta de estos requerimientos que deberían de existir en más de una ocasión, ¿no? Cuando una comunidad autónoma pues no cumple con las leyes del Estado. Pero cuando apenas existe más allá de un debate político, lo que se debe de dejar las cosas es en el debate político. Y se debería haber salido desde el Partido Socialista o desde el Partido Popular o desde cualquier partido a discutir sobre el fondo del asunto. Me parece bien, pero las instituciones del Estado hay que preservarlas y debe haber cierta neutralidad. Eduardo de Rivas. La verdad es que en todo momento se vio que era una polémica ficticia por parte del Gobierno que aprovechó para pescar ahí en río revuelto por si por algún casual algún voto de estos que habían perdido tiempos atrás lo podían rescatar, pero es cierto que en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se había hablado de cambios en el protocolo, pero como decía, es que nadie había aprobado nada, con lo cual ¿qué sentido tiene que el Gobierno entrara con un requerimiento cuando Castilla y León dijo que no, luego enviaron otro? ¿Qué sentido tenía? Simplemente electoral. Vamos a ver muchas, por desgracia, este año de estas. Fíjate, yo creo que esto es un experimento de inteligencia política, entendiendo inteligencia política como los que se dedican a estudiar la estrategia que puede fastidiar más al oponente o a la oposición en este caso. Yo creo que nada ha sido gratuito. Tengo la sensación de que es una maniobra muy bien ejecutada para averiguar cuál es el metal de la soldadura entre el PP y Vox en el eslabón más débil, que es el más reciente, una comunidad, en fin, que empieza qué tal, donde evidentemente en Moncloa piensan que los pueden amedrentar con unos papeles, con el logo del Gobierno de España, requerimiento de incapacidad y de no sé qué. Esto es de una chulería y de una arrogancia brutal.
Y los de las Cortes de Castilla y León, pues desde que se fue a andar no tienen un presidente con aquello, con el empaque que se decía antes, como para hacer frente a una situación así, diciendo, ¿qué te has creído? Bueno, el interés de Pedro Sánchez, en mi opinión, en esta semana loca, ha sido ver hasta qué punto podría resituar posibles alianzas del Partido Popular y de Vox. Y el experimento le ha salido bien, porque ha venido a averiguar que están en una enorme fragilidad, que se llevan como el perro y el gato, que a la que pueden se arañan y que desde luego, pues tomo nota y ya veremos cuándo aprovecho el conocimiento de esa operación de inteligencia política. Sí, y además hay que tener en cuenta que es un tema extremadamente sensible con el que se ha realizado este experimento, ¿no? Porque es un asunto que toca no solo la parte de la legalidad, sino que toca las partes fundamentales, la de las creencias y la parte moral, ¿no? Es un asunto que realmente toca a toda la sociedad. Entonces, es el punto más sensible, uno de los puntos más sensibles de una sociedad, la vida. Y por lo tanto, este experimento era un experimento que podía salir bien. Muchísimas gracias. Acabo de ver la tercera pata. La tercera pata es poner un warning. La izquierda va a salir a morder como toquéis cualquier cosa del aborto. Sin duda. Eso ha quedado ya en evidencia, ¿no? Sí, porque además, si nos ponemos a ver detenidamente lo que supuestamente iban a aprobar, ¿qué era? ¿Que le iban a dar la posibilidad a las mujeres de escuchar el latido? La posibilidad, no la obligación. Porque además es muy difícil, en España imposible, obligar a una persona a ver algo que no quiere ver. Claro. O sea, podemos, pues como no sé, como en la naranja mecánica, con unos ganchos en los ojos. No cabe en cabeza eso. O sea, eso es imposible. O si con no, lo cual, obtener la imagen en 5D, ¿no? Sí, 5D, en 4D, efectivamente. En 4D. Bolaños hablaba de quitarle libertad a las mujeres, si precisamente lo que haces incluso es darle más libertad para que ella decida si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Claro, pero alguien debe tener la sospecha de que en algún momento pues, la derecha va a querer ponerle una objeción firme y seria a la ley del aborto que permite que las muchachas que no pueden conducir ni pueden votar puedan abortar sin consentimiento paterno. Ese es uno de los temas, ¿no? Luego hay gente que está en contra del aborto que no tiene su manifestación política y ahí pues a lo mejor Vox acaba siéndolo, no lo sé, pero desde luego ha quedado claro, y ese es un dato de inteligencia política muy útil para Sánchez, que el PP no se siente cómodo en el tema del aborto. Ni Ayuso se siente cómodo, ni el de Murcia se siente cómodo, ni Feijóo se siente cómodo, ni el pobre Mañueco, que ha quedado pobre. Lo digo con todo el cariño, y lo he visto más valiente y más aguerrido, pero ha pasado una semana horrible. Sí, sobre todo también el debate político, trasladarlo a un sitio en el que no estaba anteriormente, ¿no? Que es el tema de la violación. Hoy hemos visto el arresto y la detención hace unas horas de Dani Alves, ¿no? Como presunto agresor sexual. Dani Alves hace unos meses hubiera estado sometido a una posible condena en la parte media, si no hay atenuantes ni agravantes, de 9 años. Hoy puede dar gracias porque su condena es de 8. Entonces, claro, al ser entre 4 y 12, en vez de entre 6 y 12, la agresión sexual con acceso carnal, pues ya tiene 1 año menos. Por lo tanto, yo no sé si Dani Alves tiene nacionalidad española, pero si la tiene, puede estar bien agradecido de todo esto. A ver si me hacéis el favor, control, de buscar el contador de los beneficiados por la ley del solo sí es sí, luego os lo ofreceremos. Casi 200. No sé exactamente el número, pero casi 225. 200. Los hemos pasado ya. Antes, lo que pasa es que me lo sé, pero no lo puedo enseñar. 225. En fin, y eso puede llegar hasta 800 casos. Porque, claro, pero fíjate, lo hablábamos el otro día, Xavier, no son 243. 243 tras el cierre, claro, esto depende del cierre de los juzgados a las 2:30 de la tarde en toda España. Sí, pero 243 personas que eran agresores sexuales que estaban en prisión. Pero Dani Alves no era un agresor sexual, en todo caso lo será. Todos estos que van a ser no se suman.
Es que ahí hay 241 realmente hoy, por ejemplo, ¿no? Porque sí, imaginemos que realmente al final lo es, que no lo sé, no tengo ni idea de cómo va a terminar ese asunto. En fin, es otra historia. Pero cualquier persona que a partir de ahora ingrese en prisión por haber cometido ese delito tan atroz... Clunk. Uno más. Y no está sumando. Pero en fin, todavía es peor. Mi querido, tengo que decirte que la ministra de Justicia, Pilar Llop, sigue en lo suyo. Tal vez esto no ha ido como pensábamos, pero se va a mantener. Claro. Si acaso vamos a reforzar las medidas de ayuda a las víctimas, pero qué vergüenza las víctimas, ¿qué deben estar pensando? ¿Qué debe pensar Llop, Pilar? ¿Qué debe pensar esa víctima de Zamora? Que cuando sale el agresor de la cárcel, uno de los 23 excarcelados, dice, le voy a serrar el cuello. Pero hombre, esto es insoportable. Yo creo que Sánchez aquí ha hecho lo que en el fútbol se llama, el portero hace vista, ¿no? Sí. Que cree que va afuera y va adentro. Y que esto tiene un enorme recorrido moral y de temple en la sociedad española, que nos sentimos, y eso me enorgullece, próximos con esas víctimas y que nos repugna todos estos delitos de agresiones sexuales, violación, pederastia, todo esto. Hoy ha habido la primera manifestación, por cierto, pues no muy exitosa, del PP en el Ferrol, y va a haber más en muchas ciudades españolas, porque pues, como esto se va a ensanchar y van a ser... En la justicia hay 800, más los que puedan ir viniendo, llegando y siendo juzgados. Han abaratado la violación. Claro. Una barbaridad. Claro, y el problema es que no ha dimitido nadie. O sea, es un tema extraordinariamente grave. No les ha dado la gana derogar esa ley y escribir una nueva. Sí, es mucho más sencillo. Que es simplemente, además, cambiar 2 líneas. Tampoco... Hombre, claro. A ver si me encontráis también lo que ha dicho Alfonso Guerra a propósito de esto. Por favor. Si es que este gobierno pues que ya te digo yo más que ha dicho que no ha dimitido nadie, ¿no? Vamos a escucharle, porque yo creo que hace un análisis que para ser Guerra pues le ha debido molestar y doler porque se le nota en la cara. Venga. Que ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido verdaderamente penosa. Claro, cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, pues lo normal es que suceda lo que está sucediendo. Es preciso rectificarla inmediatamente y además alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total. Yo creo que en la última frase es cuando habla de Pedro Sánchez. Hasta la última frase estaba hablando de Irene Montero, según me ha parecido a mí, pero de lo último de alguien tendrá que pagar por, eso ya va dirigido a Pedro Sánchez. Claro, porque o sea, si nadie dimite, tú eres el responsable de ese gobierno y serás tú el que tiene que destituir a esa persona si decide no dimitir. Pero es que en este gobierno hay una capacidad de autocrítica nula. Todo lo hacen bien, todo es maravilloso, todo lo que se critica son bulos desde la derecha, porque esto, recordemos que se avisaba antes incluso de aprobarse la ley. Sí. Y decían que eran bulos, decían que no era real, decían el fiscal general del Estado se lo advirtió. Que algo sabrá de leyes. No, y que es de los suyos, que en fin, que ellos incluso es más, la petulancia, la arrogancia, como le quieran llamar, ha llegado al punto de que hay un servicio técnico en ese ministerio compuesto por unos letrados sobre cuya competencia yo no tengo ninguna duda, pero es que ellos les han hecho el bypass para que no tocaran pelota en todo esto. Sí, eso es habitual ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Eso en casi cualquier ley que sale de los ministerios. Así nos va. Sí, están el personal técnico que tiene que hablar sobre cómo son las leyes, pues se les ningunea. Pelos de punta, se les ningunea y así nos va, así nos luce el pelo. Porque no quieren oír voces críticas. Ya vimos, por ejemplo, el otro día a Manuela Carmena, que es de los suyos precisamente, sí. criticándolo y muy es dura, que era una soberbia. Muy dura, muy dura. Pero insisto solamente una cosa, el problema de todo esto de no cambiar la ley afecta cada día más y peor. O sea, cada día que no se cambia la ley es un día más, no ya para los que están en prisión, esos van a salir todos. Esos van a salir todos, eso ya no hay manera de arreglarlo. Una vez publicada la ley, ya el error le vamos a arrastrar hasta el fin de nuestros días. Pero por lo menos
para aquellas personas, como esta agresión, que no sé si era real, insisto, esta presunta agresión que se ha denunciado hoy y tantas otras, todas estas, pues salen más baratas. Y eso hay que cortarlo. Si se hubiera cortado, en vez de cuando se corte dentro de un año, dentro de 6 meses, si se hubiera cortado el día 29 de diciembre, este señor hoy penaría como penaba antes y no ahora, que le va a salir bastante más barato en el caso de que sea culpable. Está clarísimo. Bueno, para los seguidores de la teleserie Tonterías que hace Sánchez, que ayer disfrutaron mucho con el episodio dedicado a la petanca, que demostró que no sabe coger una bola de petanca, hoy les traigo el capítulo 2. El capítulo 2 es Sánchez con Illa en la librería de Barcelona buscando ejemplares de Tintín. Digo yo que de Tintín o de Tintón, no lo sé. Pero ahí están. Se compró 3 libros, por supuesto 3 libros de narrativa, por lo que se ve ahí. No alcanzaba a ver, que tenía en la mano antes era narrativa catalana, para quedar bien. Eso te iba a decir, que no ha cogido libros al azar, porque las cámaras iban a coger el libro. Es verdad. No sé ahora mismo cuál es, pero recomendado claramente en el gabinete de marketing de Moncloa, eso está medido al milímetro. Eduardo, podía ser peor. Podían ser 3 ejemplares de sus memorias de resistencia. Sí, que no te... Cuidadín. Esto es tan patético, esto es el nuevo marketing político, ¿no? Efectivamente. Que se vea que nuestro presidente es un tío próximo, que va sin corbata por las librerías, escudriñando y tal. La sobreactuación, de nuevo, la sobreactuación en este caso intelectual que no existe. De intentar hacerse pasar por intelectual cuando uno no lo es, ¿no? Me veo en una librería, ¿no? En fin, es que eso es muy molesto, ¿no? Cuando una vez que ya las cosas ya las conocemos y ya sabemos, pues a todo, es que de verdad, ¿no? molesta muchísimo, porque de lo que tendríamos que estar hablando no es de esto, de que es de las formas, de que alguien va bien vestido, de que alguien es muy guapo o de lo que sea. No, de lo que deberíamos de estar hablando es si el discurso nacionalista les viene bien a los españoles, o si ser desiguales en un Estado que deberíamos de ser todos iguales tiene alguna importancia, o si una persona se tiene que sentir avergonzada por escuchar el himno nacional en Barcelona, o si una persona no puede llevar a sus hijos a estudiar en español. Esos son los debates que realmente interesan allí, o el contrario, el que les está interesando a los separatistas, que es justamente el contrario. Bueno, ese es el debate político. Para mí no tiene ningún interés el resto de debates, el que si una persona va mejor vestida o si va a una librería. Pero démosle a tu argumento la vuelta, la pasiva, ¿no? ¿Con cuánta gente de las asociaciones bilingües o de padres, el padre del niño de Canet, los padres de los que reivindican el 25% de español en las escuelas catalanas, se ha entrevistado en su tiempo libre el presidente cuando va a Barcelona, que saca tiempo para tomarse un té con Illa o lo que sea, un agua, y ver irse de librerías, ¿no? Lo que suele decirse. Para esto sí tiene tiempo, para lo otro no. Esto es muy significativo. Cuando el presidente del gobierno dice, bueno, mira, es que por un lado están los que están contra la Constitución, que ya los habéis visto aquí, contra Junqueras, tal, y por otro lado están los del día 21 en Madrid, que esos se pasan defendiendo la Constitución. Y yo ocupo el espacio intermedio y tal. Falso, no seas cara dura. Tú con quien pactas no es con los que se van a manifestar mañana en Madrid. No, precisamente, Tú con los que pactas es con los que se manifestaban en Barcelona ayer. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues que llega un punto en que se hace tan bochornosa la falta de credibilidad de alguien que recurre a argumentos que no hace falta ser un fenómeno para darle la vuelta, ¿no? Caramba. Sí, y hay que reconocerle a Sánchez que en esto de darle la vuelta a las cosas y en hacer que nos fijemos en que pongamos el foco en otro sitio que no sea en sus políticas, es un experto. Sí, el dedo que señala la luna y tú te fijas en el dedo, pero no en la luna. Porque hablábamos el otro día de la petanca y no de las mentiras que soltó en Davos. Sí. Hablamos hoy de la librería y no hablamos de qué ha hablado con Illa, porque los presupuestos en Cataluña siguen colgando. Sí. Y el PSC no tiene pinta de que vaya a poner muchos problemas para que los independentistas aprueben los presupuestos. Por cierto, hablando de la manifestación del 21 de enero mañana, a las 12 en Cibeles, pues les tengo que contar que Juanma Moreno Bonilla ha dicho que no irá. El argumento, estamos un poco, los presidentes autonómicos, yo que tanto me quejaba amargamente de Jordi Pujol, que ha escrito tantos libros en su contra, pues tenía un nivel chico.
que ahora estoy viendo cada cosa que no me gusta gran cosa, ¿eh? No me gusta nada. Yo creo que leí algo tuyo el otro día, no sé si o ayer he leído algo tuyo sobre Cataluña, que además me ha hecho creer que en una de las palabras pones entrecomillado Madrid, terminado en T, haciendo, claro, obviamente, ¿no? No sabes la matraca que han llegado a dar con eso de Madrid, ¿eh? Sí. Ay, tremendo. Bueno, a lo que vamos, Juanma Moreno Bonilla no estará entre, bueno, no habrá más, yo creo que los peperos más rutilantes que estarán en la manifestación de mañana serán Inés Arrimadas y Begoña Villacís, con todo el cariño, lo digo, ya sabéis que hay alguna cosa de negociación entre medias. Vamos con Juanma Moreno. Yo no voy a asistir porque tengo compromisos ya adquiridos previamente. Esa manifestación, vamos, yo no la veo contra Pedro Sánchez, o sea, como usted me lo dice de una manera clara, yo creo que es una manifestación en defensa de la integridad territorial de España y en defensa de unas figuras penales que son fundamentales en nuestro país. Este hombre es lo que se llama técnicamente un bien queda. Vamos a ver, si la manifestación es contra lo que tú dices, que es contra lo que tú dices, ¿eso quién lo ha producido? Pedro Sánchez. Luego la manifestación es contra Pedro Sánchez, vamos, no hace falta ser matemático avanzado, ¿no? Ay, Moreno, por favor, qué cosas. Pero ¿cómo es un bien queda? Quiere que no, hombre, que aquí contra... Ay, Griñán, que no entre en la cárcel. Alguien ha matado a alguien, ¿no? Sí, no. Pero, hombre, que no parezca, ¿verdad? Que no parezca que nosotros no hemos ido, ¿no? En fin, Eduardo, perdona, que te... Moreno no ha sido el único que se va a dar de baja de mañana. Ayuso también ha dicho que no va por mantener la neutralidad institucional o no sé exactamente por qué. Pero he de decirte que yo, si me apuras, lo veo como algo positivo que no estén. Porque las cámaras iban a ir a ellos y creo que las cámaras tienen que ir al pueblo español, a la protesta en sí, a que alce la voz el pueblo contra este gobierno, de que quiere elecciones ya, de que quiere un cambio de gobierno, que no quiere esperar a fin de año. O sea, claro, sí, hay que ver el lado positivo. Yo veo el lado positivo, estoy contigo, hay que ver el lado positivo, pero no es lo mismo que tu partido impulse toda la estructura, todas las agrupaciones, todas las provincias, todos los no sé qué, para, oye, vamos todos con el líder delante, porque hay que estar en esa manifestación, a que el líder diga yo no voy, haced lo que queráis. Eso empobrecerá, no tengo ninguna duda, la cantidad de gente que vaya a estar, que espero sea mucha. Hombre, por supuesto que lo va a empobrecer, del orden, no sé, pero del 50, del 60, del 70%, evidentemente. Claro. Cuando un partido político de la capacidad que tiene el Partido Popular, además con su fortaleza territorial, con todas las organizaciones que tiene territorialmente, pues evidentemente cuando apoya una manifestación, pues hombre, pues la manifestación sale muy potente. Y además, fíjate una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que decís de que hay que intentar que la sociedad civil sea la que diga lo que piensan. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que también hay que tener en cuenta que los partidos son el motor de transformación, porque vivimos, siempre lo decimos, ¿no? Que vivimos en una democracia de partidos, no una democracia de ciudadanos, ¿no? Entonces, como es una democracia de partidos, porque lo dice el artículo 6 de la Constitución española, es absolutamente necesario contar con los partidos para el cambio. Si no, no hay cambio. Y que desde un punto de vista mediático no es lo mismo escuchar al final de la manifestación lo que diga Feijóo, lo que diga Abascal y lo que diga Arrimadas, que escuchar a Mariano Gomá. Claro, con todo el cariño por Mariano, al que aprecio muchísimo. Y tiene una gran capacidad de organización y de convocatoria. Lo hace muy bien. Verán cómo es un éxito. Lo de mañana, a pesar de que algunos grandes líderes políticos pues han decidido no querer estar. Bien, vale, pues no pasa nada. Por cierto, el rey Juan Carlos el rey emérito quiere volver a residir en España, lo publica hoy tu periódico. Sí. Y la vuelta no es posible porque se le impide técnicamente residir en la Zarzuela, pero bueno, puede residir en otro sitio, ¿no? Lo que el gobierno quiere impedir de todas las maneras posibles, y se lo va a prohibir, es que pise Zarzuela para residir en Zarzuela o que viva en cualquier sitio de patrimonio nacional. ¿Qué pasa? Que don Juan Carlos, si acepta venir a España en esas condiciones, va a tener que dar explicaciones de por qué no vive en esos sitios.
queda raro que un monarca durante tantísimos años tenga que irse a casa de un amigo o tenga que irse a vivir a un hotel. O sea, entonces lo que no quiere tampoco es dar las explicaciones de que es el gobierno, no quiere hacer daño a su hijo ni a la institución de la Casa Real, con lo cual él quiere volver, quieren intentar darle el encaje de alguna manera posible, pero también quiere volver en unas condiciones lógicamente dignas. Bueno. Claro, siempre con el tema del monarca, con el tema de Juan Carlos I, estamos casi siempre con el mismo problema, ¿no? Juan Carlos I tiene una representación y no tiene nada frente a la justicia española, ¿no? Entonces, el estar permanentemente sacándole, evitando que venga a España, pues no tiene otra lógica que no interesa que la corona en España tenga el protagonismo que tiene que tener, porque no pensemos que es otra cosa, es que si no hubiera la corona en España, si no existiera rey de España, posiblemente España estaría separada. Que nadie se le escape. No tengo muchas dudas en cuanto a eso. Bueno, me llama la atención que hoy ha hecho un pronunciamiento Rocío Monasterio, la lideresa de Vox en Madrid, candidata ya nombrada por el comité pues, que corresponda de Vox, ha hecho un alegato según el cual va a haber novedades importantes en las próximas semanas y creo que se refiere a algunas medidas que presionen a Ayuso en la misma línea de lo de Castilla-La Mancha, es decir, con el tema del aborto. Me da esa sensación. Vamos a escucharla. La relación entre el Partido Popular y Vox no pasa por su mejor momento tras la polémica de Castilla y León. La situación en Madrid es similar, ya que por ahora ambos partidos no se han puesto de acuerdo para sacar adelante las cuentas de la comunidad autónoma. La formación, liderada por Rocío Monasterio, tiende la mano a Ayuso para negociar y aprobar las cuentas de inmediato. Ojalá. Yo estoy dispuesta a sentarme aquí en Fitur y sacar unos presupuestos adelante, porque es tan fácil como llegar a un acuerdo de una o dos cosas, ¿no? Sin embargo, el PP considera que la propuesta carece de sentido, pues no da tiempo a aprobar el presupuesto. La culpa de que no se haya aprobado este presupuesto es de Vox. Y ahora decir, no, ahora lo arreglamos en un momento. No, no se arregla en un momento. Ahora no se puede presentar, no se podría haber presentado el mismo proyecto, porque ese proyecto había sido rechazado por la Asamblea. Ya no hay tiempo, las elecciones son ahora. El Partido Popular considera que Vox ha cometido un grave error con el voto contrario a los presupuestos, un error que pagará en las urnas. Publica Voz Populi que según las encuestas internas de los populares, Ayuso está a un solo escaño de la mayoría absoluta, es decir, mejoraría el ya extraordinario resultado del año 2021. En otro orden de cosas, Monasterio fue preguntada por si se plantea llevar un protocolo sanitario para embarazadas similar al de Castilla y León a la comunidad autónoma madrileña, y respondió lo siguiente. Si hay una cosa en Vox es que somos coherentes, que siempre defendemos lo mismo, que hablamos con claridad y que defendemos lo mismo en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Castilla y León. ¿Se entenderán el Partido Popular y Vox de cara a las elecciones de mayo? Pues esto, Eduardo, es que vamos a ver el mismo episodio. Una vez más, sí, pero yo creo que Vox y el PP al fin y al cabo están condenados a entenderse de alguna manera si quieren quitar a la izquierda de los gobiernos, ya sea en Madrid, ya sea en Castilla y León, ya sea, bueno, ahora mismo en Andalucía no porque tiene mayoría absoluta el PP, pero también a nivel nacional. O sea, están condenados a entenderse para quitar a la izquierda de los gobiernos. ¿Tú crees que está tan cerca Ayuso de la mayoría absoluta? Yo creo que entraría en serio riesgo Vox si empieza a tocarle un poquito las narices, digamos, un poco hablando mal y pronto, a Ayuso. Porque Ayuso tiene mucho tirón incluso dentro del electorado de Vox. Yo creo que efectivamente está muy cerca y no me extrañaría mucho, a mí no me extrañaría que incluso consiguiera la mayoría absoluta. Quizá por eso marcar la diferencia, ¿no? Quizá por eso es marcar lo que no somos iguales, ¿no? Un partido y otro, y poner la linde en su sitio, precisamente para conseguir el de obtener, en este caso por parte de Vox, obtener una mayoría, pero con el Partido Popular y no siendo irrelevantes, ¿no? Quedándose fuera del gobierno, ¿no? Como ha pasado en Andalucía. Entonces, marcar las diferencias a veces pues, es parte también de la política. Todos los partidos que tienen lindes pues, tienen muchos parecidos,
pero precisamente por tener la linde es por donde más diferencias se establecen, ¿no? Con el que tienes al lado, siempre. Bueno, también hay que señalar una cosa. Ayuso es tributaria de haber sido la gran opositora de Sánchez, la pandemia, después, durante, defendiendo a Madrid, con pasión, lo que se espera de un político que se debe a un votante de un determinado territorio, ¿verdad? Pero así que la embriden, y parece que la está embridando Feijóo decididamente, pues el tirón electoral, lo que gustaba de Ayuso a muchos en Madrid, también se va a ir licuando. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ese es el gran acierto de Miguel Ángel y de Ayuso, de ambos los dos, de Miguel Ángel y Ayuso, el marcar una diferencia. Es que todos los líderes de los partidos territoriales que son un poco verso suelto triunfan y triunfan bastante. Tanto la demostración de Ayuso, además, es a diferencia de los versos sueltos normalmente que se van hacia el otro partido, o sea, se centran un poco. Tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de líderes que no hablan demasiado mal del adversario, ¿no?, y terminan siendo un poco el candidato de los dos. En este caso no ha sido así, porque no se ha acercado al adversario, se ha acercado hacia el otro lado y, sin embargo, pues ha obtenido una mayoría, en fin, bastante sólida. Pierde bastante si hace eso. De todas formas, hay que recordar que Ayuso, dentro del PP, es una de las mayores defensoras de la familia, es una de las mayores antiabortistas, que siempre está con ayudas para las mujeres, para evitar que haya abortos y demás. Con lo cual, si Vox lo que pretende, lo que plantea, es modificar un poco el protocolo pues precisamente para evitar cuantos más abortos mejor, a lo mejor hay un entendimiento. No ocurre como en Castilla y León. Puede ser. De todas maneras, luego está el incómodo tema de la ley trans, que la de Cristina Cifuentes es tan dura o más que las que hay ahora, y sin eso duda. No ha hecho nada Ayuso ni el PP en Madrid para cambiarlo. Y yo creo que las diferencias, estamos en la lógica electoral, estamos ya en jornadas electorales como aquel que dice, por lo tanto, cada vez más, las diferencias cada vez más. Sí, señores. Bueno, nuestro tiempo se acaba. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones, todavía más a ustedes, su paciencia y su interés desde sus hogares, pero tengo premio, porque ahora nos vamos a la vuelta de publicidad, nos vamos corriendo, ustedes y nosotros, con el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, tras una semana de tiras y aflojas, de amenazas, de requerimientos, de ruedas de prensa cruzadas, el Gobierno de España, preso de un alarde de frivolidad, ha decidido enterrar esto de un plumazo. Como el buen pirómano, acabar con el incendio cuando yo decida. Y es que una simple nota ha servido hoy para acabar con el asunto del protocolo de Castilla y León sobre las embarazadas, tal. El Gobierno dice que el protocolo, como no existe, cosa que le llevaban diciendo desde el lunes, bueno, como no existe, pues ya no se le puede dar más hilo a esta cometa y echan atrás con el completo de la opereta bufa. En cualquier caso, toda la cuestión queda ahora centrada en la capacidad de resiliencia del acuerdo del pacto entre el Partido Popular y Vox en el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla y León. La verdad es que es una burla, resulta una burla poner en marcha a la trituradora mediática en contra de un gobierno, en este caso el de Castilla y León, para retirar todas las iniciativas días después, alegando pues que es verdad, que lo que me dicen como es verdad, pero hombre, ¿qué pasa? ¿Que no lo mirasteis antes? ¿Es que el gobierno improvisa o es que frivoliza? ¿Es que no entiende las cosas o es que juega con ellas de forma insensata y absolutamente provocadora? Marina Álvarez. Bueno, ¿y cuál es la respuesta de Génova? Pues desde el PP, tanto Mañuco como Feijóo han insistido hoy en que no había nada que rectificar y que Moncloa ha fabricado una polémica para desviar el foco de asuntos incómodos como la ley del solo sí es sí. El presidente de la Junta de Castilla y León ha coincidido hoy en Fitur con Sánchez y han evitado saludarse.
casi 3 años de pandemia y una triste pero oportuna guerra a las puertas de Europa, con terribles consecuencias para los europeos, especialmente para los españoles. Hasta el presidente, por fin en su ruta por Davos, lo admite. No será un buen año para la economía global, mundial. España sufrirá inevitablemente algunos de los efectos de este contexto. Y aunque ya se han invertido para recuperarnos 43.000 millones de euros de los fondos Next Generation, seguiremos ayudando a Ucrania en su lucha por la libertad. La decisión de la aristocracia global parece inamovible. Por ello, el próximo martes Sánchez defenderá en el Congreso la convalidación de sus medidas para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, recogidas en otro Real Decreto Ley que aprobó a final de año, como las píldoras fiscales de bajar el IVA a la factura del gas, pellet y leña, la factura eléctrica, la eliminación del valor de la producción de la energía. Bueno, pues les pedimos perdón porque, como ven, este vídeo que acabamos de reproducir hace mención a ese foro de Davos. Vemos ahora cuál es ese resultado de ese cierre de polémica en Castilla y León. El Gobierno alardea y considera ya zanjada la disputa en Castilla y León. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, secunda a los de Sánchez, pero advierte a la Junta que estarán vigilantes. Hemos conseguido en estos días frenar lo que el Gobierno de Castilla y León pretendía, que era recortar derechos de las mujeres. Como sabemos que había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha, seguimos vigilantes. En un comunicado, el Gobierno central de hecho se jacta de que el Ejecutivo Autonómico de Mañueco haya, dice según la carta, acatado formalmente el requerimiento realizado. De hecho, los de Sánchez insisten ahora en que no van a ir al Constitucional porque el Gobierno de Castilla y León ha aceptado la advertencia. Hoy el presidente Mañueco ha evitado saludarse con el socialista. De hecho, ha criticado duramente que el Ejecutivo haya quedado con todo esto retratado y le acusa de generar una polémica artificial. El comunicado del Gobierno renunciando a ir al Tribunal Constitucional es la constatación de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la sobreactuación de Sánchez. Un hombre sin escrúpulos. Ha sido todo una burda manipulación y ha querido utilizar electoralmente a las mujeres. Y concluye así el debate ante la insistencia de los periodistas. El vicepresidente no dice eso, dice que sí que hay un protocolo. Mire, sigue insistiendo, Gallardo, que hay un protocolo. Usted me ve a mí la cara. Soy el presidente de la Junta de Castilla y León. Usted escuchó ayer al portavoz, representa la voz del Gobierno de Castilla y León. No hay más que decir, no hay debate. Desde el Partido Popular le reprochan ahora al Ejecutivo que evite explicar que no ha podido acudir al Tribunal Constitucional porque no existía documento físico que acreditase que había tal protocolo y que con este comunicado solo intenta excusarse. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha arropado hoy a Mañueco en Fitur. Mire, dependerá del Gobierno si quiere ser serio. No puede haber conflicto cuando no existe el conflicto. Comprenderá que no tenemos mucho tiempo que perder. Y lo que queda claro por ahora es que el Partido Socialista ha dado inicio a su periodo de precampaña electoral. Que este gobierno hace lo que le da la gana, supongo que a estas alturas no escandaliza a nadie. Lo que convenga a los intereses electorales de Pedro Sánchez. Una semana de cacareo y de roerle el tobillo al adversario para terminar ¿en qué? ¿Cuál es la respuesta que se da a esa supuesta cosa tan terrible hecha por García Gallardo y Mañueco? La verdad es que ha quedado todo enterrado con una fría nota y a por otra, compañeros, que no ha sido nada. Bueno, la verdad es que aquí ha habido una operación de inteligencia de carácter político por parte de Moncloa, por parte de Sánchez, para descubrir, vamos a ver, de qué metal está hecha la soldadura del pacto entre el Partido Popular y Vox. Y de eso sí ha sacado resultados positivos Pedro Sánchez, porque ha descubierto que ese metal que suelda los pactos políticos en Castilla y León es estaño y que se puede quebrar con enorme facilidad. Basta lanzarle la jauría, una semanita, unos cuantos papelitos, unos requerimientos, mucha amenaza y todos a temblar porque lo dice Pedro Sánchez. Bien, vamos a ver qué pasa en los próximos días o semanas, pero tengo yo la sensación de que de esta operación el resultado no ha sido neutral y que este escrache del gobierno central al gobierno de Castilla y León pues ha sido una operación brillante de zapa y de demolición del problema que va a tener Sánchez. ¿Cuál es el problema que va a tener Sánchez? Pues un posible acuerdo entre PP y Vox que lo desaloje de Moncloa.
Por lo tanto, hay que explorar hasta dónde hay que llevar a uno y al otro para que se desentiendan o se tiren los trastos a la cabeza. Las dos cosas las hemos visto en el corto tránsito de una semana de tiempo. Y ya son 243 los agresores sexuales beneficiados por la ley Montero, después de que los tribunales hayan notificado hoy nada más y nada menos que 40 nuevas rebajas de condena. El número de delincuentes excarcelados, por su parte, se sitúa ya en los 23, aquí lo ven. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha notificado hoy su primera rebaja de condena. Se trata de un pederasta que abusó de una menor de 16 años y cuya pena se ha rebajado de 9 a 7 años y medio de prisión. Cada vez son más las voces que alzan la voz contra la ley. Hoy ha sido el turno del exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que se ha mostrado así de contundente. Que ha habido una incompetencia legislativa, que la técnica legislativa ha sido verdaderamente penosa. Claro, cuando se entrega la redacción de una ley de esa envergadura a personas que no tienen competencia para hacerlo, pues lo normal es que suceda lo que está sucediendo. Es preciso rectificarla inmediatamente y además alguien tendrá que pagar por esta muestra de incompetencia total. La ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoce fallos en la ley del solo sí es sí. Dice que no ha tenido los efectos deseados, lo que el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta a la que se ha visto que tiene. Pero en cualquier caso eso no significa que el Gobierno vaya a rectificar esta ley. Llop insiste en que la ley es buena, se va a recordar en el futuro, puede que pase a la historia incluso, pero prefiere hablar ahora de reforzar las condiciones y las ventajas hacia las víctimas por consecuencia de la ley que de la propia reforma de la ley, lo cual es verdaderamente absurdo. Es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados. Es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta, pero también reconocemos que es una ley que protege a las mujeres y que protege a las víctimas. Y además hoy ha tenido lugar la primera manifestación contra las rebajas de condenas por la ley del solo sí es sí. Ha sido en Ferrol, en Coruña, donde un centenar de personas ha pedido explícitamente a Pedro Sánchez que rectifique de una vez la norma. Los manifestantes portaban una pancarta en la que podía leerse "no es un chiste", en alusión a esas polémicas declaraciones de la secretaria de Igualdad, de Ángela Rodríguez Pam. La protesta ha sido convocada por el PP gallego. Nosotros nos preguntamos, ¿qué más tiene que pasar para que el gobierno de Pedro Sánchez rectifique? Pedro Sánchez es un cobarde que no cesa a la ministra de Igualdad, es un cobarde que no cesa a la secretaria de Estado de Igualdad, porque ahora, además de poner en marcha una ley con estos resultados y de no rectificar, lo último que vemos es cómo la secretaria de Estado de Igualdad se ríe de las víctimas. Un juez esta mañana en Madrid ha decidido que se le colocara una pulsera telemática de localización a una mujer que había quebrantado en varias ocasiones la orden de alejamiento que tiene de su expareja, al que por cierto había quemado alguna propiedad. Tras la vista en la que se pudo escuchar las opiniones de las dos partes y el juez tomar decisión, optó por ponerle la pulsera telemática, pero unos minutos después la decisión se rectificó. ¿Por qué? Porque no es posible colocar una pulsera de alejamiento a una mujer. Solo está prevista para los hombres. Eso nos ha dejado a todos tremendamente perplejos. Y continúan las reacciones a ese plantón de Aragonés a Sánchez y a las palabras del presidente equiparando la protesta independentista de ayer a la que tendrá lugar mañana en defensa de la Constitución. Para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez vive en un mundo onírico. El presidente, yo creo que vive en un mundo que la mayoría de los españoles nos parece un mundo onírico, un mundo de sueños, un mundo que no existe. Pero ¿cómo va a ser lo mismo una manifestación en contra de la Constitución que una manifestación a favor de la Constitución? El presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha comunicado hoy que no acudirá a la manifestación prevista para mañana en la Plaza de Cibeles de Madrid bajo el lema "Por España, la democracia y la Constitución". El presidente andaluz considera que esa manifestación que tendrá lugar mañana
no es en contra del presidente del gobierno Pedro Sánchez, sino que es en favor o en defensa de la integridad territorial de España y de algo tan fundamental como el Código Penal, por aquello del delito de sedición y del de malversación. La pregunta que hay que hacerse, pero hombre, todas esas cosas van mal por culpa de Sánchez. Entonces la manifestación sí será un poquito en contra de Sánchez, ¿no? Yo no voy a asistir porque tengo compromisos ya adquiridos previamente. Esa manifestación, vamos, yo no la veo contra Pedro Sánchez, o sea, como usted me lo dice de una manera clara, yo creo que es una manifestación en defensa de la integridad territorial de España y en defensa de unas figuras penales que son fundamentales en nuestro país. Y además, Carlos García Danero, el exdiputado de UPN, será el candidato del PP a la alcaldía de Pamplona. A Danero, que fue expulsado de su partido por romper la disciplina de voto en el Congreso, continuará en sus funciones, adscrito al Grupo Mixto. El diputado navarro Carlos García Danero será el candidato del Partido Popular de Navarra a la alcaldía de Pamplona en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023. Los populares han valorado su experiencia política, su profunda significación con su ciudad y con la defensa de los valores constitucionales en Navarra. Según han explicado fuentes del Partido Popular Navarro, Danero será un candidato sensible a las necesidades de Pamplona y representará los intereses de la capital y de todos los navarros también, desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Carlos García Danero se ha dado de baja esta semana en Unión del Pueblo Navarro, después de que el pasado mes de febrero el partido le suspendiese de militancia junto al otro diputado, Sergio Sayas, por no seguir la directriz de la formación en la reforma laboral. Este martes, el Partido Popular de Navarra alcanzó un acuerdo con los dos diputados para concurrir juntos a las próximas elecciones forales, municipales y generales bajo las siglas del PP. La candidata de Vox para las elecciones autonómicas de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado hoy emociones fuertes para las próximas semanas, en lo que muchos interpretan que en Madrid se va a desarrollar otro escenario de la misma historia que lo de Castilla-La Mancha, es decir, un partido Vox que va a exigir medidas protectoras de la vida al partido de Isabel Díaz Ayuso. Las relaciones entre PP y Vox en Madrid siguen muy tirantes a cuenta de los presupuestos de Madrid que no se han podido llevar a cabo porque Vox votó negativamente junto a la oposición. La relación entre el Partido Popular y Vox no pasa por su mejor momento tras la polémica de Castilla y León. La situación en Madrid es similar, ya que por ahora ambos partidos no se han puesto de acuerdo para sacar adelante las cuentas de la comunidad autónoma. La formación liderada por Rocío Monasterio tiende la mano a Ayuso para negociar y aprobar las cuentas de inmediato. Ojalá, yo estoy dispuesta a sentarme aquí en Fitur y sacar unos presupuestos adelante, porque es tan fácil como llegar a un acuerdo de una o dos cosas, ¿no? Sin embargo, el PP considera que la propuesta carece de sentido, pues no da tiempo a aprobar el presupuesto. La culpa de que no se haya aprobado este presupuesto es de Vox. Y ahora decir, no, ahora lo arreglamos en un momento. No se arregla en un momento. Ahora no se puede presentar, no se podría haber presentado el mismo proyecto porque ese proyecto había sido rechazado por la Asamblea. Ya no hay tiempo, las elecciones son ahora. El Partido Popular considera que Vox ha cometido un grave error con el voto contrario a los presupuestos, un error que pagará en las urnas. Publica Voz Populi que según las encuestas internas de los populares, Ayuso está a un solo escaño de la mayoría absoluta, es decir, mejoraría el ya extraordinario resultado del año 2021. En otro orden de cosas, Monasterio fue preguntada por si se plantea llevar un protocolo sanitario para embarazadas similar al de Castilla y León a la comunidad autónoma madrileña, y respondió lo siguiente. Si hay una cosa en Vox es que somos coherentes, que siempre defendemos lo mismo, que hablamos con claridad y que defendemos lo mismo en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Castilla y León. ¿Se entenderán el Partido Popular y Vox de cara a las elecciones de mayo? Y el Tribunal Constitucional estudia si Campo y Díez deben abstenerse en la revisión de leyes aprobadas mientras ocupaban cargos en el Gobierno. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, que fue alto cargo de la Moncloa, formarán parte de ese tribunal que examinará la ley CELA, la ley de la eutanasia o la norma catalana contra el 25%, entre otras. El propio Campo ha pedido abstenerse en el recurso contra la ley del solo sí es sí y en otros 3 recursos presentados contra decisiones de la presidenta
presidenta del Congreso contra Meritxell Batet. Y prisión provisional para el futbolista Dani Alves por una presunta agresión sexual a una mujer el pasado 30 de diciembre en Barcelona. Los hechos ocurrieron en una discoteca de la ciudad condal donde el exjugador del Barça habría supuestamente violado y abofeteado a una joven de 23 años. El futbolista niega los hechos. El Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona ha enviado a prisión provisional sin fianza al exjugador del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, por una presunta agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Con esta decisión, la jueza ha adoptado la medida cautelar que había pedido a la Fiscalía cuando el jugador ha pasado a disposición judicial tras declarar en la comisaría del Escorts de los Mossos d'Esquadra, donde ha quedado detenido. Los hechos sucedieron la noche del 30 de diciembre en la discoteca de Barcelona, donde el futbolista agredió presuntamente a la joven de 23 años. Berlín necesita más tiempo. De momento, sus modernos tanques Leopard, fabricados en Alemania, no van a entrar en combate en territorio de Ucrania. El gobierno alemán de Olaf Scholz se mantiene firme, no cede ante las presiones que soporta desde hace ya varias semanas para dar el visto bueno a que se pueda enviar esos carros de combate a Kiev, como le piden por otra parte Polonia y todos los países bálticos. Alemania no mandará sus tanques a Ucrania por el momento. El alto representante de Exteriores para la Unión Europea confiaba en poder ayudar así al país en guerra. Yo creo que hay que dotar a Ucrania de las armas necesarias, no solo para rechazar, como están haciendo, sino también para recuperar el terreno. Una petición, la de ayudar a poner fin cuanto antes al conflicto, que ha dejado caer, coincidiría con su salida del cuerpo diplomático. El presidente alemán Olaf Scholz justifica la negativa en que hay que evitar que la guerra se convierta en un nuevo conflicto entre la OTAN y Rusia, algo que también ha sido evidenciado por parte del Kremlin. El alemán ha sido uno de los 50 países presentes en la reunión en la base militar de Ramstein para coordinar la entrega de armas a Ucrania. En la disputa se encontraba la entrega al ejército ucraniano de tanques Leopard 2, fabricados en la misma Alemania y que contribuirían a hacer de Ucrania uno de los ejércitos acorazados más poderosos en la actualidad. Ya en el foro de Davos, el canciller alemán insistía en que no quería tomar la decisión si con ello no contaba con la compañía de otros socios como Estados Unidos y que el presidente Biden se comprometiera a hacer lo propio con sus tanques Abrams. Conscientes de que Ucrania vive unas semanas decisivas, a punto de cumplirse un año desde el inicio de la guerra, el secretario de Defensa de los Estados Unidos ha pedido que no se ralenticen los esfuerzos para ganar el conflicto. De hecho, este mismo jueves, el presidente Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.500 millones de dólares. El Partido Socialista persigue la violación de los derechos humanos según le convenga. Sus eurodiputados fueron los únicos en votar en contra de una resolución de Bruselas muy crítica contra Marruecos, en la que se investigará su participación en la trama de sobornos del Qatargate. El Partido Socialista está siempre en el foco mediático, y no precisamente por su buen hacer. Sus políticas en territorio nacional son muy cuestionadas, pero también sus decisiones internacionales. El PSOE se queda solo en el rechazo a la resolución de la Eurocámara que apunta a Marruecos en la trama de sobornos. Los eurodiputados del partido dirigido por Pedro Sánchez, 17 concretamente, han votado en contra de una resolución que apunta a Marruecos en su posible participación en sobornos a miembros de la Eurocámara para ganar peso político en las instituciones europeas. El texto fue promovido por varios partidos políticos, incluido el social y demócrata, incluso habiendo imputados del mismo por el caso Qatargate, en el que el país africano también está implicado. El Parlamento Europeo ha aprobado la resolución contra Marruecos también por vulneración de los derechos humanos y específicamente por la represión contra periodistas, lo que ha tratado de impedir la diplomacia marroquí en medio de las investigaciones. Europa insta a que se respete la libertad de expresión y prensa. Por su parte, el presidente del gobierno ha defendido que se haya votado en contra. Que no hemos compartido en algunos de sus elementos y que por tanto pues los eurodiputados españoles socialistas en el Parlamento Europeo pues evidentemente no han compartido con el resto de parlamentarios, como suele pasar también en otras muchas votaciones. Y respecto a nuestras relaciones bilaterales entre España y Marruecos, ya como presidente del gobierno le respondo, desde luego que gozan de una buena salud. Vamos a tener una reunión de alto nivel. A principios del próximo mes hay un encuentro entre España y Marruecos. ¿Habrá influido el voto en contra debido a los intereses detrás de esta cumbre? Sánchez, como ya ha demostrado en otras ocasiones, no se vendería así. Perú sigue herido por los actos de sabotaje, incluso de terrorismo, de los partidarios de Pedro Castillo, su presidente depuesto por golpista y encarcelado en prisión. El conflicto en Perú parece que no tiene fin.
Así ardía ayer la Plaza de San Martín, declarada Patrimonio de la Humanidad y considerada uno de los lugares más representativos de Lima. La intensidad del conflicto aumenta conforme pasan las horas y muestra el descontento de parte del país que no quiere estar bajo el mandato de Dina Boluarte. Los manifestantes se pelean entre ellos, incluso se enfrentan a las fuerzas de seguridad compuestas por más de 11.000 agentes. Y mientras esto ocurre en la capital, en otras zonas al sur del país, como Arequipa y Cuzco, se realizan también marchas muy violentas. Incluso se han tenido que cerrar sus aeropuertos ante el intento de los radicales para entrar y paralizar sus operaciones. La presidenta acusa a los manifestantes de querer causar caos y desorden y advierte que no tiene intención de dimitir. Están al margen de la ley. Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Una crisis que se desencadenó en el país el pasado 7 de diciembre tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Pero eso solo fue la punta del iceberg. Los manifestantes aseguran que llevan décadas padeciendo el olvido de su Estado. Un caos y descontrol que ha obligado a ampliar el estado de emergencia cuando las protestas ya superan los 55 muertos. Y la borrasca Fien nos ha dejado alguna que otra buena noticia estos días. La nieve que ha caído ha permitido a los esquiadores volver a las pistas este fin de semana. Uno de estos ejemplos es la estación cántabra de Alto Campo, donde más de 250 esquiadores se han puesto ya en pie para poder llevar a cabo el esquí o practicar lo que más les gusta en esta estación cántabra. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana a todos, sobre todo si deciden estar en nuestra compañía, porque tenemos importantes novedades este fin de semana. Mañana estaremos cubriendo esa manifestación en defensa de la Constitución. No se lo pierdan aquí en esta casa a partir de las 11:30. Y volvemos la semana que viene con toda la información. Les esperamos.